Muy buenas noches. Vamos a iniciar con la clase de filosofía del derecho. Les voy a por ahí a compartir lo que es toda la pantalla para que ustedes vayan viendo un archivo que les preparo, en este caso sobre lo que es el tema introductorio a lo que viene a ser la filosofía del derecho. Y bueno, que de repente mencionamos otras materias porque pues se engloban. De repente vamos a hablar un poquito de derecho penal o derecho civil o laboral o de las garantías individuales o de algún otro tema que tenga que ver con la filosofía del derecho. Entonces, pues vamos a iniciar ahí. Es la primera clase de filosofía del derecho. Vamos a ver ahí como tema importante las relaciones y diferencias entre los grandes órdenes normativos, los temas de introducción a esta materia y otros temas que se van a explicar en la clase. Ahí les comento que está por ahí disponible lo que viene a ser en la plataforma la información. En cada uno de los tópicos les voy a estar subiendo un resumen del tema, les voy a estar subiendo las lecturas, les voy a subir el libro complementario, el libro base, que es el de Eduardo García Maínez, pues no se pudo subir porque nos solicita que sea de 20 megabytes mínimo para subirlo y pues abarca más megabytes. Les voy a pedir que lo googleen, lo busquen, si está ahí para descargar. Es un libro que es público, que lo pueden por ahí investigar y descargar. Y si no, pues ya me mandan un correo y veo la manera de pasárselo si es que se puede subir al drive del correo. Si no, pues ustedes búsquenlo. Como quiera, yo en cada una de las clases les subo un resumen que un servidor realiza de cada uno de los temas y que de ahí explico la clase. Entonces, pues no es necesario ni que lo descarguen ni que lo compren, pero si lo quieren, si quieren ampliar más el conocimiento, pues lo pueden hacer con toda libertad que ustedes tienen. Y bueno, pues respeto la opinión de ustedes, sus puntos de vista, si al final quieren opinar o si esta materia les sirve para crearse un mejor criterio del derecho, de la filosofía, pues qué bueno, ¿verdad? Se cumple el objetivo. ¿Cómo se va a llevar a cabo esta materia? Pues se va a llevar a cabo con cuestionarios de 5 preguntas, ¿verdad? Que yo les subo semanalmente. De repente ahí va a haber, creo que son ahorita que está programado 4 actividades entregables, que viene a ser, pues ahí trato de variarles un cuadro sinóptico, un mapa mental, un mapa conceptual, pero si batallan, pues súbame por ahí un resumen con su metodología básica, que es la portada, la introducción de media cuartilla, 2 o 3 cuartillas de información y su conclusión de media cuartilla. Ahí, sinceramente, yo cuando reviso la tarea de ustedes, pues me enfoco más en lo que viene a ser la conclusión para saber el punto de vista que ustedes están dando del tema y saber que sí están entendiendo el tema que se está explicando, ¿verdad? Pero nada más se les pide ahí una media cuartilla, porque sé que también llevan otras materias, y entonces pues trataré de apoyarles si por ahí les falta una actividad, pues de que la suban ya en su debido momento, ¿verdad? Yo pido permiso a la universidad y si me lo autorizan, pues con todo gusto, que hasta ahorita siempre me lo han autorizado. Entonces, pues bueno, así se va a llevar la dinámica de la materia, con cuestionarios de 5 preguntas contestables, con actividades entregables, que son 4, en todas las 14 semanas que dura el curso, y también en el examen parcial o final, pues les subo una guía que ustedes investiguen por ahí las respuestas, y si hay una que otra respuesta muy rebuscada, pues me dicen y con gusto lo explico y lo vemos, ¿sí? Y bueno, pues conectarse a las clases, y si por algún motivo se pierden la clase, pues ver el video en YouTube, pero si se conectan, pues qué mejor. Y bueno, pues vamos a ver ahí lo que es el derecho, lo que es la moral. Trataré de ser más conciso y breve con estos temas que bueno, pues trato de no marearlos, de que esté entretenida la clase, que esté amena, que estén escuchándola a gusto, y bueno, y vayan digiriendo el conocimiento que van a aprender. El derecho, pues sabemos que es un conjunto de normas que regulan la conducta del hombre en la sociedad. El derecho, pues sabemos que es, y eso lo vamos a estar viendo durante esta materia, que es bilateral, es decir, que otorga derechos y obligaciones, que es heterónomo, que se aplica para todos, que es coercible, que se aplica uno contra la voluntad de la persona,
y que es exterior. El derecho se aplica a situaciones que ya se pueden considerar una tentativa de un delito o que se pueden considerar ya en sí un delito consumado, ¿verdad? La moral es lo contrario al derecho en el sentido, sí, concuerdan en que rigen la conducta del hombre en la sociedad, tanto el derecho como la moral. Pero la moral sabemos que es autónoma, es incoercible, es interior y es incoercible, es unilateral, es interior y es autónoma. Es decir, que bueno, yo voy creando mi propia moral, puedo iniciar la vida con una moral muy recatada, muy restringida y terminar la vida con una moral muy laxa, muy permisiva. Ahí cada quien es dueño de su mente, de su comportamiento y de sus ideas y de lo que le parece moralmente correcto o incorrecto. Ahí yo respeto mucho ese criterio de ustedes, ¿verdad? Como ya futuros abogados que ya están en octavo tetramestre, que ya están por concluir su carrera, pues obviamente es muy respetable su punto de vista en ese sentido. Pero bueno, aquí vamos a ver lo que dicen los juristas, los filósofos, y podemos estar de acuerdo en unas cosas y en otras podemos discrepar por nuestro punto de vista, pero la idea no es confrontar las ideas, sino que sirva de base para saber lo que piensan los juristas o lo que piensan los filósofos. Bueno, por ahí Jorge del Beicio dice que una costumbre indistinta está compuesta de normas que tienen una fuerza obligatoria mal definida en su naturaleza moral, y así pues el derecho y la moral no se encuentran o no se encontraban diferenciados, sino mezclados, es decir, confundidos en una misma cosa. Aparecen luego englobados en la moral y el derecho. Vemos, por ejemplo, que la moral, si nos pasamos en el derecho mexicano, que está basado en el derecho romano, pues los romanos se basaban mucho en la religión cristiana, que también se derivan luego en otras religiones, ¿verdad? Que ellos se basaban mucho en lo que viene a ser en la religión que conocemos, católica y también la cristiana, que pues ellos tienen sus mandamientos, ¿verdad? En este caso la religión católica tiene sus mandamientos: el no robarás, no matarás, no cometerás falso testimonio, adulterio, y no deseará a la mujer de tu prójimo o lo que no es tuyo, y así sucesivamente. Entonces de ahí ellos, esas normas morales y religiosas se hacen convencionalismos sociales, es decir, se hacen como una especie de ley o de reglamento para que se siga esa conducta. Y ya al ver que algunos, como la respetaban, como no la respetaban, ese tipo de conductas, pues bueno, se piensa hacer los digestos, las institutas y demás, que son especies de ordenamientos jurídicos donde ya se establece de manera coercitiva, de manera obligatoria, que no puedes tomar algo que no sea tuyo, que no puedes privarle la vida a alguien, que no puedes abusar de la confianza de alguien o de la integridad de una persona. Entonces no puedes violentar a nadie. Entonces, desde ese punto de vista, pues se van creando las leyes, los ordenamientos, los reglamentos, que ya son de manera heterónoma, es decir, obligatoria para toda la sociedad, independientemente de que si cree o no en Dios, de que si sigue tal o cual doctrina religiosa, sino que ya se establece el derecho como un conjunto de normas que regulan la conducta del hombre en la sociedad, y de ese modo aquí en México pues se establece el derecho constitucional mexicano, que está basado en el derecho romano. Entonces por ahí en Roma el derecho y la moral solo se diferenciaban en la práctica, pero también se confundían en la teoría, hasta el punto de que muchos principios puramente morales eran tenidos como jurídicos. Entonces ahí les leo un poquito lo que dice, porque también tenemos que ver lo que dice nuestro autor, que en este caso es Eduardo García Maínez, en su libro de Filosofía del Derecho. Dice él que en la Instituta de Justiniano se presentaba como norma jurídica vivir honestamente, norma que a las claras es de naturaleza moral. Y Celso, por ahí este jurista, define que el derecho es un aras bonit et aequi, es decir, un arte de lo bueno y de lo justo. Pero la bondad y la equidad, y más que nada la bondad, no son tanto conceptos jurídicos, sino morales, ¿verdad? ¿Qué es la Instituta? Por ahí les investigué,
pues es un conjunto de libros o manuales destinados a la enseñanza introductoria del derecho romano, aunque varios autores de la antigua Roma escribieron Instituta. Hay dos versiones de las Institutas originales por el jurista Gallo en el siglo II. Bueno, entonces ahí las institutas son reglamentos, ordenamientos que tienen que seguir ahí los romanos, que luego, pues muchas legislaciones se basan en ese derecho que está muy bien estructurado y que su espíritu de esas leyes está basado en reglamentos, en convencionalismos sociales, religiosos y morales, que de ahí se derivan las leyes jurídicas. Entonces esa es la base de las leyes jurídicas, los ordenamientos morales y religiosos que luego se traducen en una ley que se aplica para todos y que al no seguirla pues hay una sanción, ¿verdad? Como aquí en México pues la sanción es de cárcel o de fianza si es un delito leve o de cárcel si es un delito grave. Pero bueno, no hay la pena de muerte como en Estados Unidos, pero sí existe lo que es la pena de prisión o de pagar una cierta cantidad por la comisión de un delito. Y bueno, el derecho y la moral, el punto de partida de esta regulación es el campo de las intenciones, el ámbito de la conciencia, la raíz íntima del obrar, ¿verdad? Si por ejemplo a alguien se le ocurre, no sé, porque está desempleado o está en una situación de extrema pobreza o de necesidad, se le ocurre mentalmente robar un banco, pero nunca lleva a cabo esa idea, no lo materializa, ni siquiera lo intenta, simplemente fue algo así que pasó por su mente y luego ese pensamiento lo borró, lo olvidó, lo desechó de sus intenciones, pues obviamente el derecho no lo va a castigar por haber pensado eso, ¿verdad? El derecho va a castigar si esa persona se organiza y lleva un arma, bueno, pues ya hay violencia dependiendo si es física, si hay un golpe, o moral, si hay amenazas, ya hay una aportación de arma de fuego y ya hay un intento de robo, aunque se haya frustrado el robo, pues ya es un delito. Pero y ya si se consuma, pues obviamente es un delito más agravado por que se consuma el delito y dependiendo ya de que si hay violencia física o moral, pues es lo que el juez va a decir, bueno, lo considero leve, lo considero grave, alcanza fianza, no alcanza fianza, ¿verdad? Entonces, ahí vemos que cuando alguien moralmente piensa hacer una fechoría, hacer una maldad a alguien, pero no la lleva a cabo, pues simple y sencillamente su sanción va a ser el remordimiento, el sentimiento de culpa, el andar acongojado, el andar pues sintiéndote culpable de algo que pensaste o que planeaste y que a la vez no hiciste. Entonces ahí la moral difiere del derecho en que pues el ámbito donde se lleva a cabo es en la conciencia, ¿verdad? En la raíz íntima del obrar. En cambio el derecho, ¿verdad? Pues está en el plano externo de la conducta o dimensión externa de los actos humanos, es decir, que ya cuando se da la comisión del delito o el intento, que se le llama también tentativa, que es menos agravado, pero que también se sanciona, pues ya se verá las circunstancias, porque como ustedes saben, cada caso es distinto y cada comisión del delito es distinta, y ahí el juez verá las pruebas y los argumentos para sancionar a esa persona. Y bueno, entonces ahí el derecho pues se basa en lo que ya hiciste o en lo que intentabas hacer, pero que hubo una acción y bueno, lo que viene a ser la moral, pues es simple y sencillamente tu conciencia, tu conducta, y tú mismo te sancionas, ¿verdad? Ah, ya no voy a hacer eso, ya no voy a pensar eso porque no está bien. Entonces, uno mismo se va poniendo como que un castigo, una regla o algo ahí para detener esos pensamientos. Entonces, ahí estriba la diferencia básica y fundamental del derecho y de la moral. Entonces, el derecho se preocupa del aspecto externo de los actos humanos, el derecho es bilateral, la moral es unilateral, las normas morales son unilaterales porque frente a las personas obligadas no se haya otra facultad para exigir digamos, el comportamiento idóneo, ¿verdad?, que debe de tener. En este caso, para exigirle una conducta. Y en las normas jurídicas sí hay una autoridad
que te va a exigir que cumplas con esa ley, y si no la cumples va a haber una sanción que puede ser corporal o económica, dependiendo de la gravedad. Entonces, bueno, pues ahí hay esa gran diferencia. Nada más que este autor, para que no vean que yo soy repetitivo, sino que de repente en los temas más adelante vuelve a mencionar mucho lo que son los convencionalismos, lo que son las normas religiosas, morales, y bueno, pues voy a tener que hacer mención no de lo mismo, sino en alguna ejemplificación sobre esos temas. Se basa mucho este programa de estudio sobre lo que es la moral, sobre lo que es el derecho, sobre lo que es un convencionalismo social, religioso o jurídico. Entonces, vamos, esas son las bases de esta materia. No más que, bueno, pues yo trato de ser más directo y a lo mejor ya desde la primera clase ya les digo qué se va a tratar y qué es cada uno de los conceptos que vamos a estar viendo. Y bueno, la diferencia del derecho y los convencionalismos sociales, pues bueno, el derecho es bilateral y el convencionalismo social es unilateral, ¿verdad? Un convencionalismo social donde se puede aplicar, por ejemplo, yo pertenezco a una congregación, a una logia, a un club, a un, no sé, a un grupo social de amigos, y hay un convencionalismo social que si vamos, no sé, está una discoteca de música norteña o grupera, pues tenemos que ir de sombrero y de botas, porque es el convencionalismo social que aplicamos. Si vamos a un restaurante de lujo, pues tenemos que ir de etiqueta, ¿verdad? De ropa de vestir, de ropa casual, de un vestido elegante, las mujeres y los hombres de un traje. Es una regla de etiqueta, que esa, pues la ley no te va a sancionar si la cumples o no, pero va a haber por ahí un remordimiento si no la cumples de parte tuya, o un desadaptamiento a tu grupo social si no vas de acuerdo como ellos te lo están pidiendo. Entonces esos son los, digamos, convencionalismos sociales, que son reglas consuetudinarias en la sociedad, que no son obligatorias, pero que tú mismo las haces o te las creas como obligación que debes de cumplir, ¿verdad? Y el derecho, pues no, el derecho sabemos que ahí está el Código Penal, el que priva la vida a otro es homicidio, el que obtiene algo sin ser el dueño y sin el consentimiento de quien sea el dueño, pues es robo, y así sucesivamente. Y se aplica para todos en los 32 estados, en toda la República, ¿verdad? Se aplica para todos independientemente de su color, de su tamaño, de su etnia, de su raza, de su condición social, de su preferencia sexual. Ahí dice la Constitución, en el artículo primero, que las leyes se aplican para todos por igual. Obviamente puede haber por ahí un caso de corrupción donde pues alguien se brinca el castigo por digamos, un ofrecimiento económico, qué sé yo, pero si las autoridades están en lo justo, en lo legal, pues la ley debe ser pareja para todos. Pero bueno, acá en la cuestión del convencionalismo, pues simple y sencillamente es una regla de un grupo que tú pues quieres pertenecer a ese grupo y tienes que ir de esa manera, si no, pues vas a ser sometido a la crítica, a que te juzguen entre ellos mismos y a que te sientas mal al no estar ad hoc, al no estar al nivel de lo que te están pidiendo, ¿verdad? Entonces ahí esa es la diferencia, espero si se haya entendido, de lo que es un convencionalismo social y de lo que viene a ser el derecho. Y bueno, ya casi para finalizar el tema, sí les digo, yo trato de extenderme lo más que puedo, pero sí, a veces los temas me dan para 20, 25, 30 minutos, porque sí, son temas muy abstractos, muy cortos, que si los explico rápido en 5 minutos termino. Entonces sí trato de extender la clase unos 20, 25, 30 minutos, porque son temas muy, muy cortos que pues también tengo que ponerle mi cosecha para enriquecer la clase, sinceramente. Bueno, el derecho es coercible, es decir, los convencionalismos sociales son incoercibles. Eso quiere decir que el derecho puede llegar a ser impuesto mediante el uso de la fuerza, que alguien robó, alguien mató y no quiere que lo castiguen, pues bueno, eso es independiente, se le va a aplicar el castigo, se le va a aplicar la ley, y de acuerdo a las pruebas que el juez que lo va a juzgar, pues determine. Y bueno, los convencionalismos sociales, pues no puede suceder lo mismo.
hay un monopolio que el Estado tiene la coercibilidad en la cuestión legal, y en la cuestión social, pues obviamente cada quien se viste como quiere, o tiene la religión que quiere, o piensa en lo que quiere, o tiene la preferencia sexual que quiere, o se comporta de la manera que gusta y manda, ¿verdad? Si es muy conservador, pues tiene ya sus principios, su educación, y si no, pues tiene una vida un poco alocada, o una vida que puede ser muy libre, o incurrir en un libertinaje. Entonces, bueno, pues ahí eso está, siempre y cuando, como dice el derecho, puedes hacer todo lo que quieras, siempre y cuando no dañes a otra persona en su moral, en sus principios jurídicos, o en sus costumbres. Pues obviamente tú puedes de ahí en fuera hacer lo que tú gustes y mandes, siempre y cuando no dañes a nadie, ¿verdad? Ahorita ya en las escuelas estamos viendo a nivel preparatoria que ya no se les pide a los jóvenes como antes se les pedía, que llevaran su pelo corto, que no llevaran aretes. Ahora pueden ir así, que ya no trajeran el pelo de 2 colores, ahora lo pueden traer así, y es muy respetable. Ahora los derechos humanos se basan más que nada en el comportamiento, en la buena conducta y en el buen aprovechamiento. Puede ser un alumno que tenga el cabello así como los punk, así hasta arriba, pero es muy dedicado, es muy tranquilo, no molesta a nadie, es muy buen estudiante, pues así puede ir, ¿verdad? Y puede ser un joven que vaya muy corto de cabello, muy presentable, y te haga un desorden en el salón, pues obviamente va a ser sancionado, ¿verdad? Entonces ahora en el nivel medio superior pues se les pide, no se enfocan tanto, bueno, depende también del criterio de los directores, pero normalmente ya he visto en muchas instituciones preparatorias y demás que les dan libertades, cosa que no juzgo ni simplemente lo comento, que ahora pues son como convencionalismos sociales, el que vaya el pelo corto o no. Sé que en primaria y secundaria sí son más estrictos, pero ya a nivel preparatoria o nivel licenciatura, pues obviamente aquí porque es virtual, pero ya en persona pues pueden ir como ustedes quieran, siempre y cuando lleven un buen comportamiento, lleven un buen aprovechamiento para poder estar en ese nivel académico y seguir avanzando. Pero sí, vemos que ya los convencionalismos sociales son a criterio de cada quien, ¿verdad? Y el derecho no, el derecho ya dañar la integridad de una persona, pues hay una sanción. Y bueno, las semejanzas entre la moral y los convencionalismos son unilaterales los dos. No hay frente al sujeto alguien que lo obligue a cumplirlo, más que su moral, o si él crea una figura de autoridad en su imaginación, pues bueno, eso ya es otra cosa, pero jurídicamente no hay una autoridad que lo obligue a que piense de tal o cual manera, o se vista de tal o de cual forma. La concepción teológica, pues bueno, ya para terminar, dice que los principales exponentes son San Pedro, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Duns Scoto, Santo Tomás, y distingue 4 categorías de leyes: las divinas, las eternas, las naturales y las humanas, ¿verdad? Ellos pues han sido elevados al rango de ser santos, ¿verdad? Porque conocen las leyes de Dios, las leyes religiosas, y las aplican en beneficio de los demás. Entonces ellos consideran que hay leyes divinas, eternas, naturales y humanas. Y bueno, dice que la ley divina pues es una de las más importantes, es que conocemos la revelación que nos señala nuestro fin natural. La ley eterna es la rectora de la creación, lo que ordena lo universal. En este tema vamos a ver mucho lo que son las normas religiosas, sociales y jurídicas. Entonces, para que no nos asombremos, caray, no, aquí se va a ver todo eso, porque son los temas que están muy íntimamente ligados con la filosofía. Y bueno, pues hasta aquí la clase. Les agradezco mucho su tiempo, su atención. Yo siempre trato de explicar la clase así de viva voz. No pongo videos, porque antes les ponía un video. Puedo ponerse un video de 10 minutos y luego seguirle, ¿no? ¿Para qué? O sea, nada más explicar lo que es, lo básico, ir directo sobre la idea y explicar el tema como debe ser, lo mejor posible, ¿verdad? Para que yo sé que van a pasar bien su materia si contestan sus cuestionarios, si suben su actividad, si estudian para el examen, pero la idea no nada más es pasar, sino que aprendan y que vean
Si no se pueden conectar, si se conectan, qué bueno, y si no, pues que vean el video y si están escuchando la clase, pues asimilen el conocimiento es muy sano y es muy nutrido de información en ese sentido esta materia de filosofía del derecho. Y vamos a ver ahí más adelante lo que opina Sócrates, Platón, Aristóteles, lo que dice Kelsen, Justiniano. Vamos a ver una serie de personajes jurídicos y filosóficos durante las demás clases y va a redundar en la moral, en el derecho, los convencionalismos, los demás temas y en unas que otras cosas por ahí distintas que vamos a ir viendo. Entonces, bueno, pues muchas gracias por su tiempo y atención. Aquí a la compañera que se conectó, muchísimas gracias. Ah, muy bien, dice que quedó todo muy claro. Muchas gracias, muy amable a la compañera Mers Rodríguez. Y bueno, pues nos vemos en la siguiente clase, el siguiente martes por ahí de las 9. Muchísimas gracias y hasta pronto.